¿Qué tal? Es un gusto poder saludarles a través de este medio y continuar con esta hermosa serie que se llama Jesús, la vida más grande de todas. Hoy vamos a ver la lección número 8, la cual se llama El asombroso poder de Jesús. Es un título impactante, ¿verdad? Pero también es un título innegable. Es algo que nadie puede refutar. Si hay alguien que tiene poder realmente en todo este universo, en nuestras vidas, es Jesús. Cuando Dios creó todas las cosas de la nada, también hizo las leyes de la naturaleza, tales como la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica. Todo esto para dar un orden y propósito a todo lo que hay en el universo. Pero aun cuando Dios permite que este cosmos funcione de acuerdo con las leyes naturales, Él está directamente y personalmente involucrado en cada detalle de nuestras vidas. No está ajeno, no está apartado, no nos ignora. Sin embargo, aun cuando Dios permite, como te dije, que este mundo funcione de acuerdo a las leyes ya creadas por Él, a veces también las desafía de una forma dramática. Las leyes de la naturaleza a veces son intervenidas por el Dios mismo para certificar que Él sigue en control, para certificar que Él tiene el orden. Tenemos un Dios de orden, pero tenemos un Dios que cumple su voluntad y su voluntad es perfecta. Por ejemplo, fíjate bien, ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y verso 22, nos describe cómo Dios divide las aguas de un mar para hacer un camino seco y permitir que su pueblo transite a través de él. En el libro de Números, en el capítulo 22 y verso 28, Dios hace que una burra hable como un ser humano y le reclame a Balaam y le dice, ¿por qué me pegas? En Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 6, del verso 5 al verso 6, Dios hace que un hacha flote en el agua. En Daniel, en el capítulo 3, versos 23 al 26, permite que 3 jóvenes puedan entrar a un horno de fuego y que salgan de allí sin que se les haya quemado un solo pelo. Y asimismo hace o permite que una virgen pueda concebir a un niño sin la intervención de un ser humano. Estos son auténticos milagros, son acontecimientos en los que Dios demuestra su autoridad indiscutible sobre este universo. Los milagros, por lo general, corrigen problemas que son imposibles dentro de nuestra naturaleza normal. Sí, para nosotros puede ser que alguna situación parezca imposible, sin salida. Sin embargo, como lo especifica Lucas en el capítulo 1, verso 37, para Dios no hay nada imposible. El hombre, por haber elegido pecar y continuar haciéndolo, con frecuencia enfrenta situaciones humanamente sin salida. Pero Jesús vino a la tierra para que el pecado no tuviera la última palabra en el conflicto que hay entre el bien y el mal. Dios, al venir a esta tierra, se convirtió en uno de nosotros y es ahora que a través de Jesús tenemos un abogado y una esperanza que nos sirve de sostén durante más allá de nuestras aflicciones y puede transformar nuestra comprensión de las cosas, porque Él nos puede hacer entender cómo puede todo ser transformado si es de acuerdo a su voluntad. Gracias a Jesús, ahora podemos contemplar la vida como una serie de grandes oportunidades, aquellas que brillantemente están disfrazadas de situaciones sin salida. Cuando tú te enfrentes a un problema en el cual ya no esté resolverlo a tu alcance, ten la seguridad de que Jesús tiene la respuesta, de que Jesús tiene la solución. Quiero enumerarte 7 formas del poder en el que Jesús se manifiesta en nuestras vidas. Definitivamente, como lo dije antes, todo esto cuando Dios o Jesús mismo creó este universo, creó también las leyes. Y Él es el único que puede intervenir en ellas.
es el único que puede quebrantarlas cuando Él lo decida. Acuérdate bien que la Biblia dice que en el principio era Jesús. Dice el Génesis, en el principio era el Verbo, pero el Verbo es Jesús. Y dice también que el Verbo era Dios, de tal manera que Jesús es Dios. Y dice también Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Por Jesús fueron creadas todas las cosas. Y para Él, dice también al final Colosenses 1:16. Entonces, todo esto que podemos disfrutar es para la honra y gloria también de Jesús. Dije que te iba a enumerar 7 tipos de poder en el que Jesús ha intervenido y ha demostrado su poder. El primero de ellos es el poder que tiene sobre lo trivial, sobre aquello que es común. Al poco tiempo, fíjate bien, de iniciar su ministerio, Jesucristo fue invitado a una boda junto con sus discípulos. En esta boda, como en todas, ¿verdad? Se preparó un banquete, había alguien encargado de ese banquete, pero que tal vez se le pasó por alto comprar suficiente vino. Y para aquel tiempo y aquella cultura, el no tener vino era algo que podía avergonzar a los organizadores de esa fiesta. Entonces, la madre de Jesús, que también andaba ahí en la boda, se dio cuenta de esta situación y le pidió a su hijo que interviniera. Y aún le dijo a los criados de aquella época, les dijo, hagan todo lo que mi hijo les diga. Entonces, vamos ahí al Evangelio de Juan, en el capítulo 2, del verso 7 al 11, y fíjate cómo Jesús, Juan, capítulo 2, versos del 7 al 11, toma el control de esto y le dice en el verso 7 a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. En el verso 8, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. Fíjate bien que aquí les está diciendo que llevaran un poco de esta agua. Ni siquiera dice aquí que ya se convirtió. Dice, lleven un poco y llévenlo. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Y aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó aparte al novio. Y les dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. En el verso 11 dice, esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús pudo haber solucionado la falta de vino de cualquier manera, de una manera que se le antojara. En aquel tiempo era común que hubiera magos, ilusionistas, que engañaban al pueblo con el fin de traer una ganancia al templo de aquel tiempo, ¿verdad? Ellos, de alguna manera, al hacer un favor o hacer algo a la gente, pedían que la gente pagara por esos favores. Jesús pudo haber, el hecho de convertir el agua en vino era un truco común en aquel tiempo, pero era un truco que ellos podían hacer con algunos utensilios. Sin embargo, Jesús solamente les pidió agua. Y en el trayecto de que los meseros llevaron el agua al organizador, el agua se transforma en vino. Jesús pudo de esta manera, simple y sencilla, demostrar su poder, hacer uso de su derecho divino, y lo que hizo con esto es transformar una situación de ridículo, una situación vergonzosa, en un éxito social, no para él, sino para la familia del novio, porque ni siquiera él recibió un aplauso, la felicitación se la llevó el novio. Después de ver a Jesús utilizar su poder en esta situación, sus discípulos confiaron más en él. El segundo momento en que Jesús muestra su poder es muestra su poder sobre la distancia. Poco tiempo después, Jesús y sus discípulos regresaron a Caná, y
pero para ese tiempo ya él tenía un poco de más fama, ya era reconocido, y cuando la gente se enteró de que regresaba, la noticia se expandió por todas partes, ¿verdad? Y vino gente a verlo. Y sucede que vino un hombre influyente, un hombre rico, vino desde una ciudad que se encontraba a 32 kilómetros de distancia, a 8 horas de viaje. Este lugar se llamaba Capernaum. Y vino hasta Jesús con una situación muy delicada. Su hijo estaba agonizando y buscaba que Jesús le ayudara. Pero fíjate bien, irónicamente, los saduceos, de los cuales este hombre era parte, era de esa clase de judíos. Los saduceos eran una clase de eran escépticos, no creían ni en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección, no creían en ángeles o espíritus. Ellos solamente se basaban en el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia. Esa era toda su ley para ellos, y más allá de lo que pudieran hablar el Pentateuco, ellos no creían. Incluso pensaban que Dios estaba distanciado de ellos, que a Dios no le importaba la humanidad. Ellos creían que cada persona creaba su propio destino, que por sus acciones se ganaban las desgracias, por sus acciones se enfermaban, que por sus acciones estaban en pobreza y que por sus acciones inclusive se ganaban la muerte. Por eso cuando Jesús lo ve frente a él y se da cuenta o se entera de que necesita su ayuda, le responde de esta manera. Vamos a ver ahí en el Evangelio nuevamente de Juan, pero en el capítulo 4, versos del 48 al 50, y fíjate bien lo que dice. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. En el verso 49 le dice el funcionario: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Y en el verso 50 le dice Jesús: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Déjame decirte que la palabra fe no estaba en el vocabulario de estos saduceos, pero el hombre que estaba parado frente a Jesús ya no era un saduceo común, era un hombre angustiado que estaba pidiendo por la vida de su hijo. Y esto le dio la oportunidad a Jesús de darle una enseñanza de misericordia y de fe, que no tuvo nada de complicada, ¿verdad? Porque Jesús solamente habló con sencillez y le dijo: ve a tu casa, tu hijo vive. El saduceo pudo aquí comprobar que la omnipotencia y la omnipresencia de Dios no están limitadas por cosas tan insignificantes como la distancia. 32 kilómetros no son nada para Dios, ni en ese tiempo ni hoy día, para que Él pueda obrar en favor de aquel que lo necesite. Una manifestación más del poder de Jesús es el poder sobre el tiempo. También tenemos la tendencia, porque eso es hasta hoy en día, de pensar que cuanto más tiempo dure un problema, más difícil será de solucionarlo o de quitarlo. Influyen mucho las tradiciones, las supersticiones en las que algunos caen. Saben, estas tradiciones, estas supersticiones, así como el tiempo mismo, forman una barrera en nuestra mente y no permiten que la esperanza pueda ser anidada. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y verso 23, nos describe un lugar y una situación que allí aconteció. Fíjate bien, dice el verso 2 del capítulo 5 del Evangelio de Juan: en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Este estanque que aquí nos está describiendo se ubicaba debajo del templo de Herodes, y era un templo dedicado al servicio de Esculapio, que era un dios
de aquellos tiempos, el Dios de la medicina y de las curaciones. Cuando Jesús llegó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías, visitó a este sanatorio y se acercó a un hombre que había sido debilitado por la enfermedad por casi 40 años. Ahí en Juan nuevamente en el capítulo 5 vamos ahora a llegar al verso 6 y 7. Fíjate bien que en el 6 le dice, cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? En el verso 7, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Mientras agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete. Según la creencia, según la tradición de aquellos judíos, cuando las aguas se agitaban, los enfermos tenían que aprovechar para sumergirse porque se ofrecía una curación especial. Y solamente el que pudiera lograr meterse iba a sanar. Pero este hombre estaba solo. Y irónicamente, cuando el agua se agitaba, otro le ganaba la carrera y se metía y él no podía entrar nunca. Nuevamente Jesús, sin hacer mucho escándalo, le dijo al hombre, levántate, toma tu cama y anda. Y de inmediato aquellos músculos y huesos atrofiados se fortalecieron y pusieron a aquel hombre de pie por primera vez en muchos años, impresionando a todos los que allí lo vieron, echando debajo esa superstición que ellos tenían de que solamente cuando el agua se agitara, de que solamente aquel que lograra meterse en el agua podía sanar. Pero también echando abajo esa mentira de que cuanto más se agrave un problema es más difícil de solucionar. Jesús pudo demostrar aquí que Él sigue siendo la solución a todo. Una cuarta manifestación de su poder es el poder sobre la insuficiencia. Mientras Jesús seguía con su ministerio de sanidades y enseñanzas, los milagros aumentaban de tamaño y también de complejidad, ¿verdad? Cada vez eran más difíciles, como si Él estuviera revelando su poder de una manera gradual. En otra ocasión, Jesús decidió llevarse a sus discípulos hacia la soledad de una región montañosa al noreste del mar de Galilea. Pero como su fama ya era demasiada, se había extendido rápidamente. Una multitud de aproximadamente 5,000 hombres, aparte de sus familias. Jesús, como buen maestro, estaba empujando a sus hombres a enfrentar los retos del ministerio. Para este tiempo, Felipe, después de haber visto todo lo que Jesús había hecho delante de ellos, se suponía que ya debía saber que Dios nunca te llama sin antes prometerte suplir cualquier necesidad. Su respuesta, creo yo, ¿verdad?, que debía haber sido cuando Jesús le dijo, ¿de dónde vamos a comprar pan? Pues él pudo haber contestado, no lo sé, Señor, pero confío en que tú vas a hacer algo. Sin embargo, empezó a contar a la gente y a hacer sus cálculos de cuánto costaba cada pan y bueno, Jesús pacientemente esperaba, ¿verdad? Pero mientras tanto, fíjate bien, otro discípulo, Andrés, mirando a su alrededor, descubrió a un niño que le ofrecía su bolsa de comida. Y a lo mejor se sintió tonto al proponer lo siguiente, pero lo hizo con optimismo y dijo, ahí en Juan en el capítulo 6, 9, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Dice la Biblia además que Jesús tomó esa ofrenda de 5 panes, de 2 peces, y le pidió a sus discípulos que organizaran a la gente. Estos los organizaron en grupos, y mientras Jesús oraba, posteriormente empezó a repartir, y el pan salía, y los pescados salían, y seguían saliendo, y pudieron comer todos. Aún dice la Biblia que se recuperaron canastas de todo lo que sobró, y los discípulos también pudieron saciarse y quedaron completamente llenos. Aquí la lección debió de estar clara, y quisiera mucho que la tomaras en cuenta y la recordaras. El tamaño de un desafío
nunca debe de medirse en términos de lo que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque nunca va a ser suficiente. Siempre tenemos que permitir que Dios obre con eso que tenemos y que Él pueda hacer lo demás. Aparte, la responsabilidad de proveer es de Dios y no nuestra. Déjale a Él la tarea, porque Él ha prometido hacer eso para nosotros, un proveedor. Al pensar en la necesidad de este mundo, la invitación de Dios es sencilla. Él nos dice, ocúpense ustedes de la suma, yo me voy a encargar de la multiplicación. La misión que les he dado, la van a cumplir, la van a llevar a cabo con abundancia. Y eso debe guardarse en nuestros corazones para cada vez que nos inviten a servir, a poder realizar algo para el Señor, pensar, no es lo que tengo, es lo que Dios va a hacer. Que ese no sea impedimento para poder servir a Dios. Que lo que hay en tus bolsillos no te detenga para poder servir a Dios. Recuerda, Él tiene el control y Él puede obrar con un corazón dispuesto. Una quinta manifestación de este poder de Jesús es el poder sobre la naturaleza. Después de esa reunión que tuvieron en aquel lugar, en la montaña donde muchos se alimentaron, la multitud empezó a levantarse, a platicar y planeaban cómo convertir a Jesús en su rey, pero de aquel tiempo, una autoridad. Y Jesús mismo les pidió que se dispersaran, como que eso no le movía a Él, ni le interesaban esas propuestas. Les empezó a despedir y mientras sus discípulos empezaron a preparar la barca, como también Jesús les había indicado. Y así mismo los discípulos se embarcaron y empezaron a navegar hacia Capernaum. Pero momentos después, una tormenta se desató sobre el mar y esos hombres remaron con dificultad contra el viento por más de 4 kilómetros. Jesús había quedado en aquel lugar meditando, disfrutando de un espacio a solas, orando tal vez. Y cuando vio que se encontraban en dificultades sus discípulos, caminó hacia ellos, bajó de la montaña, ¿verdad? Se dirigió hacia la playa y empezó a caminar sobre la superficie del mar. Pero cuando se acercaba a la barca, estos hombres no sabían qué pensar de esa figura que ellos veían. Ahí en el Evangelio ahora de Marcos, fíjate bien, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 y versos 49 al 52, sucede esto, dice ahí en el 49. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. En el 50, porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida Él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. En el verso 51, y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, pues aún no habían entendido lo de los panes, cómo se habían multiplicado, y luego esa situación de que Él calma el clima, que camina sobre el agua, y dicen, aquí más bien sus corazones estaban endurecidos. Cuando aquí dice que estaban endurecidos, no es como lo entendemos ahora, sino que en ese momento ellos no podían asimilar tanto que habían visto. Todo lo acontecido les costaba entender, pero realmente, como te dije antes, ¿quién sino solo Dios puede controlar el clima? Él lo creó, y como dice Colosenses, te lo recuerdo en el verso 1, en el capítulo 1 y verso 16, Él lo creó y lo creó para Él. De tal manera que Jesús es el único que puede controlar la naturaleza y contradecir la ley de la gravedad cuando Él caminó sobre el agua. Solo Dios puede controlar el clima. A Él le pertenece, Él lo hizo. Dios y Jesús, siendo el mismo, Él puede controlar la gravedad. Él puede desafiarla. Al caminar sobre el agua lo hizo, al caminar Pedro sobre el agua lo hizo también. A través de Jesús. Quiero presentarte la sexta manifestación del poder de Jesús, y es el que tiene el poder sobre la tragedia.
Acuérdate bien que los saduceos, así te lo había comentado, los saduceos pensaban que cualquier desgracia era resultado del pecado de alguien. Cuando Jesús salía del templo, se encontró con un hombre que había estado ciego desde su nacimiento. Y al ver al ciego, uno de sus discípulos le pregunta a Jesús: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? Vamos ahí al Evangelio de Juan nuevamente, ahora en el capítulo 9 y en el versos del 3 al 7, en Juan el capítulo 9, versos del 3 al 7, en mi Biblia tiene como título Jesús sana a un ciego de nacimiento. En el verso 3 dice: respondiendo Jesús les dijo: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En el verso 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y en el verso 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y el verso 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y en el verso 7 y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Con este acto Jesús ejerció su poder sobre las discapacidades, pero también con este acto Jesús ejerció su poder sobre aquello que llaman pecado, sobre la teología equivocada, sobre los escépticos, especialmente sobre los fariseos que se le ponían tan aferrados a sí mismos. Dice en el verso 8 de ese mismo evangelio, en el capítulo 9, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían: no, es otro, se le parece. Pero él les decía: no, yo soy. En el verso 10 le preguntaban: ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Y en el verso 11 él les dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces esto empezó a despertar inquietud entre los fariseos de aquel tiempo. Ya empezaba a causarles molestia, porque no podían creer que un personaje como Jesús, al cual ellos minimizaban, pudiera tener autoridad aún para declarar que este hombre no había sido ciego por el pecado que habían cometido. Dicho, no pecó a nadie. Era nada más para que se manifieste el poder de Dios que este hombre, Dios ha permitido que sea ciego. Para este tiempo, para que el Hijo sea glorificado en el Padre. Te quiero presentar ahora la séptima manifestación del poder de Jesús. Jesús tiene poder sobre la muerte. El mayor enemigo de la vida es la muerte. El más grande insulto a la obra creadora de Dios es la muerte. Grábate bien esto. Dios no hizo nuestros cuerpos para que murieran, ni tampoco los hizo con la intención de que se pudrieran en una tumba. Pero como escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5 y el verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Mientras Jesús enseñaba en Galilea, un amigo suyo contrajo una enfermedad mortal, y las hermanas de este hombre le enviaron un mensaje a Jesús para informarle de la gravedad de su amigo. Pero Jesús esperó algunos días antes de dirigirse hacia el lugar donde se encontraba Lázaro, que era su amigo. Cuando llegó a Betania, su amigo Lázaro ya había muerto, ya llevaba unos días enterrado, por lo que Marta se quejó y le reclamó a Jesús su tardanza. Vamos ahí a Juan, ahora en el capítulo 11
Y vamos a leer del verso 21 al 44. El verso 11 de Jesús dice por título Muerte de Lázaro. En el capítulo 21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, en el verso 22 dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y dice el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. En el verso 24, Marta le contestó, yo sé que resucitará la resurrección en el día final. En el verso 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En el verso 26, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? En el verso 27, ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. En el verso 28, y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí, te llama. En el verso 29, tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. En el 30, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella, dice en el verso 31, en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa, salió y la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. En el verso 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. En el verso 34, y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. En el verso 35 dice, Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. El verso 37. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? En el 38, entonces Jesús de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. En el 39, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, ya apesta, porque hace 4 días que murió. En el verso 40 Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces le quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. En el verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. En el verso 43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. En el verso 44, y el que había muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Imagínate la escena, ya aquí sale Lázaro de su tumba, las hermanas lo ven, los demás lo ven y los amigos empiezan a rodearlo, a abrazarlo, sus hermanas que habían estado tristes por días, corren hacia él, lo abrazan y es una escena de felicidad. Yo imagino que aún Jesús lo pudo abrazar, Lázaro dándole las gracias a Jesús y Jesús satisfecho por haber podido obrar a favor de sus seres amados. Si bien es cierto que el pecado tiene el poder de matar y destruir, también es cierto que Dios es el creador de la vida. Él puede crear vida de la nada y también puede restaurar vida de la muerte. Que no se nos olvide porque a veces hemos creído más en que la muerte es definitiva, en que la muerte es y nada más. Sin embargo, podemos ver que si crees en Jesús, Él dice, yo soy la resurrección y soy la vida. Y Él tiene el poder, como dije antes, de crear vida, de restaurar la vida. La seguridad que Jesús le dio a Marta es la misma promesa
que Él le ofrece al mundo, cuando Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Que este sea una promesa que podamos guardar. Jesús es la resurrección y la vida, no hay nadie más. ¿Por qué Jesús hizo todos estos milagros? Fíjate bien que mientras los magos de la antigüedad, como te comenté en algún momento de esta plática, creaban la ilusión de los milagros para que sus seguidores les trajeran dinero, Jesús hacía señales con un propósito muy diferente. El propósito de Jesús era aliviar el dolor, aliviar el temor y dar a conocer a un Dios que se interesa por el sufrimiento de las personas y que ayuda sin pedir nada a cambio. Jesús aún realizó muchos milagros, la Biblia menciona que hizo muchos más y algunos no están registrados en la Biblia, pero de todos estos, su única motivación para hacerlos era la compasión. Jesús veía gente y decía que veía como ovejas sin un pastor y sentía compasión por ellas. Hoy en día Jesús nos sigue llamando. Jesús sigue obrando en nuestras vidas y es nuestro deber darle el lugar que se merece. Cuando hemos llamado a que permitas que Jesús entre a tu corazón y viva, es con ese propósito, que puedas tú disfrutar del poder que Jesús tiene y que puede ejercer a través de nosotros. Hay mucha gente en necesidad. Y si le damos el lugar a Jesús que se merece, si le damos la honra a Jesús, Él puede seguir obrando. Por ello quiero pedirte que le busques más, que tu anhelo sea conocer más a Jesús, que tu anhelo sea reconocerlo, que tu intención sea hablar de lo que Él es. El asombroso poder de Jesús no se quedó en el pasado, no se quedó en los tiempos de la Biblia. El asombroso poder de Jesús sigue actuando hoy en día y es para nosotros. Solo es cuestión de creerlo. Yo deseo en mi corazón que esta enseñanza te sea útil, que la puedas asimilar, que la puedas aún compartir con aquellos que tú conoces y que en el momento en que lo consideres necesario, clames a Jesús y le permitas obrar en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.